el Señor nos enviaba a ser discípulos a las naciones, bautizando en su nombre. Entonces, nosotros no somos de la línea de que hay que prepararse mucho tiempo con anticipación, sino que tenga ese anhelo en su corazón, se bautiza. Hay algunas iglesias donde hay que sacar alguna preparación previa, un poco larga, antes de bautizarse. Pero cuando Felipe fue por el etíope al desierto, dice que venían ya de regreso y el etíope le dijo: me quiero bautizar. Y ahí encontraron un charco y ahí se bajaron y ahí lo bautizaron. Entonces, nosotros creemos en que, claro que si hay preparación, hermano, ese día yo les explico más o menos unos 40 minutos en qué consiste y qué es lo que van a hacer, y de una vez nos bautizamos. Entonces, el que tenga algún conocido lo quiera hacer, con mucho gusto lo hacemos. Y el siguiente anuncio es pedirle de favor, hermano, los hermanos que nos ayudan allá abajo con los carros nos han dicho que a veces dejamos mucho espacio entre vehículos. Entonces les voy a pedir que cuando ellos nos estén orientando, pues que les hagamos un poquito de caso para que quedemos un poco más pegados y que vamos más. Pero ya sabemos que tenemos ese problema del parqueo, pero ya yo sé que usted está orando poderosamente por un local nuevo donde haya más espacio, menos gradas y más parqueo. Esa es la consigna, hermano: más espacio, menos gradas y más parqueo. Si usted lo consigue, gloria a Dios. Ay, hermano, hay uno que a mí me gusta, pero es bien caro. Pero oye, ¿usted conoce el periférico? ¿Usted? Amén, ¿verdad? ¿Conoce dónde está el Zapato Loco? Sí. Ahí antes, despuesito de la ESO. Ahí se desocupó uno, hermano, hermoso. Y ayer vi, pero de una vez lo coticé. Pero como Dios es bueno, hermano, ore usted, y si es para nosotros, tal vez por eso se desocupó ya. Gloria a Dios. Hoy en la tarde voy a ir porque ayer pasé y no encontré el teléfono, y que si está pegado a la pared, pero lo vi casi de reojo. Entonces voy a ir a buscar y vamos a llamar, hermano, y de repente el Señor nos hace una obra. No como me dijeron en el último, hermano: ah, pero para la iglesia no. ¿Por qué le dije? Pensé que estaba bromeando. Porque no pagan, ¿ves? Entonces me reí. Sí, pero no, en serio. No, en serio, me dijo: usted no paga. Entonces dije, ya me puse en serio, le dije: mire, yo sí pago. Si no, pregúntele usted a don Edgar cómo vamos en estos casi 3 años ya. Entonces me dijo: sí, por política de la empresa no alquilamos a iglesias porque no pagan. Y entonces fíjese, hermano, que sabe que es lo peor, que tiene razón. Porque yo conozco un local que nos contaron que no pagaron, ¿verdad? Dejaron una deuda de agua de más de 10,000 quetzales y 3 meses de renta, y se fue a la iglesia un domingo, sacó todo y se desapareció. Y también sabemos de otras iglesias que han tenido que sacar con proceso así de ejecutar el contrato porque no pagan, hermano. Imagínense qué testimonio, ¿verdad? Pues gracias a Dios a nosotros el Señor nos ha respaldado. Usted puede hablar con ustedes, es un pueblo que confirma las cosas, ¿verdad, hermano? Ya le conté, nos fueron a investigar a Benecer, gloria a Dios, hermano. Pero si no, vaya a hablar con don Edgar un día y dile: mire, don Edgar, aquí entre nos, dice que yo me congrego aquí, ¿cómo estamos con el alquiler? Ay, le voy a decir: ¿sabe qué me dijo, hermano? ¿No quiere karate también? No le dije: ¿qué meto yo ahí? No le agarra todo el edificio, porque él sabe pues que estamos cumpliendo. Pero oremos para que el Señor nos abra un espacio para que no tengamos problemas ni con los carros ni con las gradas. Amén. Ya echó pierna usted, ¿verdad? Echó pierna y fortaleció su corazón. Gloria a Dios. También en lo natural. Bueno, vamos a entrar a la palabra, hermano. Estábamos estudiando el domingo pasado, quiero terminar hoy, en un tema que le habíamos puesto: el proceso de enfriamiento. Y ayer, hermano, en el estudio de varones estuvo bien glorioso porque el Señor nos regaló ahí un par de luces más sobre ese proceso. Y no voy a repetir lo que el domingo pasado, solo le pongo en contexto en unos minutos. Pero estábamos hablando de Mateo 26:31. Yo agarré de base la Biblia, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice en ese verso: Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Lo digo porque dice en las Escrituras: yo mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes hasta Galilea. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré.
Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche antes de que el gallo cante dirás 3 veces que no me conoces. Por eso usé esta versión, porque me gusta. Otras versiones dicen antes de que me negarás 3 veces o algo así, pero esta me gustó porque dice: dirás 3 veces que no me conoces. Entonces, lo que nosotros estuvimos estudiando y empezamos a ver el domingo pasado es ese proceso de enfriamiento que llevó Pedro. Un proceso de enfriamiento interesante de estudiar, fíjese, hermano, y sobre todo más hermoso aún cuando el Señor nos regala la revelación de qué fue lo que sucedió ahí. Porque Pedro en ese momento le dice: no, yo no te voy a fallar, yo no te voy a negar. De hecho, en el verso 35, eso lo vimos el domingo pasado, dice: Pedro le dijo: aún si tengo que morir contigo, nunca te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. ¿Y cuántos estaban en la cruz, hermano? Ni Pedro, solo las 2 Marías y Juan. María, su mamá, María Magdalena y Juan. No me acuerdo según otro, hermano, pero de los que me recuerdo. Entonces, ¿dónde estaban los que dijeron nosotros también? Entonces, estudiamos el domingo pasado y ayer en varones recordamos también algunos puntos que aquí estábamos hablando de esa autosuficiencia que en algún momento manifiesta Pedro ante la situación que el Señor le estaba anunciando a sus discípulos. Y lo que el Señor les estaba anunciando era una profecía: ustedes van a dispersarse y van a dejar dice, ayer nos explicaba también el hermano Marco en su versión, decía: se decepcionarán, se desilusionarán de mí. Porque lo que pasa es que los discípulos estaban dándole seguimiento a un Señor, pero que en el fondo de su corazón yo siento que lo que esperaban era que Él se manifestara como el Rey de Israel, como esperaban todos. Y entonces ellos, en ese proceso de caminar con Jesús, lo que debieron haber hecho fue ir entendiendo el misterio del sacrificio de Cristo. Por eso es que era necesario que Él permanentemente les explicara las parábolas. Pero a estas alturas, hermano, igual que nosotros, Pedro aún no había entendido cuál era el misterio de la muerte de Cristo. Por eso es que a Pedro, hermano, la otra vez le dice: apártate de mí, Satanás. No a él, sino a Satanás estaba hablando por la boca de Pedro cuando le dice: no, Señor, ya no vayas a Galilea. Creo que iba de regreso, ¿verdad? Ya no vayas, porque ahí te acuerdas cómo nos sacaron a pedradas y va. Y le dice: apártate de mí. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que volver a hacer la obra. Entonces Pedro en algunos momentos se opone al plan del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro no había entendido. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, hermano, hoy es: ¿por qué Pedro no había entendido todavía si había caminado con el Señor? Si Él fue el que caminó sobre las aguas, si a Él fue el que le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Si a Él fue el que le dijo: sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. Todo lo que Pedro había experimentado con el Señor Jesús, y a esas alturas Pedro aún no había entendido. Porque ¿qué le había dicho Pedro ahí? Padre, si tú lo dices, yo lo creo, Señor. Entonces ora por nosotros para que nosotros no desfallezcamos, sino que ¿qué hacemos? No, Señor, yo no te voy a negar. Y no solo no te voy a negar, iré a la cruz contigo. Imagínense, y el Padre ha dicho: gloria a Dios, tengo 2 candidatos para hacer sacrificio. Y hubiera muerto, dice la palabra, Jesús, Pedro y los 2 ladrones. No, hermano, las primeras de cambio se zafó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si había caminado con Cristo, Pedro se fue? Porque Pedro experimentó un proceso de enfriamiento por un motivo, que quiero que lleguemos a ese motivo por ahí por la 1:30, ya llegamos. No, al final vamos a ir llegando. Entonces, el domingo pasado hablamos de que el primer punto que puede servir como un indicador para que alguien que se dé cuenta que está en proceso de enfriamiento es: número 1, es creerse autosuficiente. No, yo no te voy a negar, y si es necesario, yo mismo voy contigo a la cruz. Y no solo había autosuficiencia, había emoción, porque dice la palabra: y los demás discípulos también dijeron que iban con Él. Siempre hay uno que emociona a los demás, pero eso no era espiritual, era emocional. Entonces, ¿cuántas situaciones tenemos nosotros en la iglesia, en la congregación, que no son espirituales, sino que son emocionales? A veces, hermano, lloramos hasta por emoción.
¿Quiere que le diga cuándo llora usted por emoción? Cuando mira llorar a alguien. Usted no mira que cuando usted no ve que llora a alguien, empieza a estar porque quiere llorar. Esa es emoción. No es que el espíritu de la hermana rebotó y a los dos nos agarra. A veces mira llorar a alguien a uno y empieza uno también. Ahora, cuando usted está solito orando y de repente le empieza, esa es su emoción. Entonces mire lo que había en Pedro: había autosuficiencia, había emoción. Otra cosa que tenía Pedro: no había entendido el mensaje. Y número 4, no había entendido los tiempos. Si ya era el tiempo que Jesús fuera entregado, y sus discípulos, a los que les había explicado, aún no entendían. Entonces, eso vimos un poco el domingo pasado en cuanto a creerse autosuficiente. Pero también el domingo pasado hablamos de Mateo 26, verso 40. Después regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? Sí, Señor. Bueno, voy a pasar una prueba grande, dijo Jesús. Necesito que me acompañen algunos. Y dentro de esos iba Pedro. Otra vez el Pedro. Perdón, el apóstol Pedro, con él, imagínense. Si así le fue a él, ¿cómo nos irá a nosotros? Y dice que los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo una hora? Hermano, si el Señor lo invita a usted a orar en persona, usted no ora toda la noche. Y dijo: ni se puede ni dormir, hermano. Lo vio, me llamó, me habló a mí. Te le doy un sueño, hermano. Pero Pedro, con ese privilegio que el Señor le llamó, le dijo: Pedro, por favor, interceda por mí. Ustedes que es aquí, interceda, oren por mí. Está bueno, dijo, muy bien, dormidos. Entonces el Señor se los cuadra ahí, ¿verdad? Y hablamos entonces también de la importancia de la oración. Y hoy un poco la profecía habló sobre eso. Pero quiero entrar al tercer punto. El tercer punto está siempre en Mateo 26, pero en el verso 58. Entonces ya vimos que los indicadores para que nosotros podamos medir cuánto nos estamos enfriando es: número 1, me creo autosuficiente. No, yo voy a manejar el evangelio a mi criterio porque yo sé por dónde es la ruta. Yo sé manejar la situación, así que yo lo llevo como yo considero. Es un autosuficiente que no ha entendido el sacrificio de Cristo. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y cuál es el camino de Cristo? Muerte. Si Jesús lo que quiere es que lo sigamos en su muerte. ¿Por qué? Porque también quiere que lo sigamos en su resurrección. Pero nadie puede alcanzar la resurrección si no alcanza primero la muerte. Entonces el camino de Cristo es muerte. El camino de Cristo no es que yo sea el exitoso que siempre soñé. Por eso nosotros decimos que renunciamos a nuestros sueños, a nuestros anhelos, y estamos dispuestos a morir para que Él nos regale nuevos sueños y nuevos anhelos. Él no quiere vernos botados en el fondo, sino que Él quiere que nosotros muramos a lo nuestro, para que entonces Él nos diga: ya estás en condición de recibir lo que yo tengo para ti. Nos lo da y nacemos a nuevos y van a ser más gloriosos y más hermosos. Entonces esa es la ruta. Entonces miremos pues en Mateo 26, 58, pues sigo con la misma versión. Dice: Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Entonces mire qué interesante. Primero, ya se había creído autosuficiente. Número 2, se había dormido. Es decir, su capacidad de oración y su capacidad de seguir avanzando espiritualmente disminuyó. Pedro se estancó. Siguiente paso, después de creerse uno autosuficiente, es un estancamiento espiritual. Porque ya no seguiste prosperando. No, yo llevo el evangelio a mi manera. Yo considero qué domingos voy, qué domingos no. Yo considero cómo es que se llevan los principios bíblicos. A mí no hay problema con eso. Yo tengo experiencia, he caminado años con Jesús. Pedro también, y no había entendido a esas alturas. Siguiente, entonces empieza a haber un alejamiento. Y un alejamiento no es alejamiento de la iglesia, sino que un alejamiento del Señor. Mire, dice, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Fíjese, hermano, que hay gente que sigue a Jesús de lejos. No, yo no me comprometo mucho. Yo voy así despacio, de lejos, esperando que
a ver qué sucede. Entonces, cuando dice acá de lejos, yo noto que Pedro dice, empieza a tener un comportamiento de multitud. ¿Cuál era el comportamiento de la multitud? Las multitudes lo seguían de lejos. Porque a la iglesia discípulo, a los discípulos Jesús les decía, vengan, suban a la barca, apartémonos de la multitud, vayan a la otra orilla, ahorita los alcanzo. El Señor apartaba a los suyos porque los quería cerca. Entonces, el primer comportamiento, el tercer paso, lo que hace es que empieza a manifestarse en el cristiano un comportamiento de cristiano multitud, aquel que decía Jesús de lejos. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó. Entonces, miren lo que yo noté aquí: llegó hasta el patio. Es el cristiano que se queda en los atrios, ya no pasa de los atrios, se queda en el patio. Y los atrios es el primer espacio de la casa de Dios. Tenemos que entrar por los atrios y lograr entrar al lugar santo, y después pasar el velo que fue roto para nosotros y poder accesar al lugar santísimo a entregar la ofrenda de adoración. Por eso es que explicaba yo al principio de la oración que nosotros ahora somos la ofrenda de adoración, que tenemos que lograr entrar hasta la presencia de nuestro Padre y ahí adorarle. Entonces ya Pedro ya ni siquiera llegó al lugar santo, se queda en los atrios. El tercer elemento que usted puede notar para ver si hay enfriamiento es cómo le está yendo en su adoración. ¿Logra entrar con facilidad usted al lugar santísimo, o ya es el cristiano que se queda en el atrio? Que ya solo la alabanza, qué bonito, ha palado un poquito, pero hasta ahí, controlado todo el asunto. Porque entonces tenga cuidado. Pedro se quedó en la puerta, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Se convirtió en un observador. Mire, este verso es impresionante. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Imagínese usted el cuadro. Ya Jesús lo tenía por allá agarrado, y él con los demás dice, va a cambiar con la muchacha, a ver qué le pasa a ese pobre, va. Sí, todo hay que lo maten de una vez, hombre, pobre, va. Viendo de lejos, en el patio, y no había sido, yo voy contigo. ¿No será que en ese momento debe haberse levantado y se hubiera puesto, ¿qué pasa sobre mi cadáver? No, hermano, ahí ya Pedro era un cristiano multitud, viendo de lejos al Señor. Perdió su compromiso. Ahora, ¿cómo se explica usted eso? Si Pedro era de los amigos más cercanos de Jesús, aparentemente. Miren cómo dice en Juan 18:15. Sigo manteniendo esta versión. Juan 18:15. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Según este escritor, que es Juan, que a mí se me hace que el otro era Juan, porque dice aquí Simón Pedro y otro seguidor, obviamente Juan me iba a poner y yo, pero a mí se me hace que era Juan el que iba ahí, porque Juan 18:15. Iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido y logró entrar con Jesús al patio de la casa, pero Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Pedro, vamos, no entramos. Vamos, Pedro, hagámosle ganas a Jesús. No, yo aquí en la puerta te espero. ¿Sabe qué noto yo ahí? Perdió su compromiso. El que se enfría empieza a perder el compromiso. Hermano, entrégole. No, hermano, vámonos, como dice la canción. ¿Por qué se ríe, no? ¿Qué canción cree usted? ¿Quién sabe, va? Pasito a pasito, diría usted. Entonces Pedro se quedó en la puerta. Mire el proceso de enfriamiento que a mí me asombra. Si versos anteriores le había dicho, yo no te voy a negar, Señor, y si es necesario yo muero junto contigo. No se animó, pero ni entrar al patio. ¿Cómo se explica usted ese enfriamiento? ¿Cómo se lo explica? ¿Ayuda a predicar? Entonces notemos pues que uno de los elementos más complicados van a ser
esos procesos de alejamiento. ¿Cuánto nos hemos alejado nosotros del Señor? ¿Cuánto consideras tú que estás alejado? ¿Eres tú y yo seremos cristianos que estamos dispuestos de verdad a morir por Cristo? ¿O será que a la hora de la hora, hermano, seremos observadores? Fíjense que este es otro elemento bien importante. Hemos estado estudiando y hemos dicho lo siguiente: la iglesia multitud no tiene que ver con número de personas, sino tiene que ver con actitud. Y la iglesia discípulo, la iglesia multitud va siguiendo a Jesús de lejos, pero con tal de obtener su milagro. ¿Cuál es su milagro? Que me empuje Jesús hacia el éxito, o que me sane. Porque imagínense, ayer hablábamos con los hermanos de los leprosos. 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Y los otros, cristianos multitud, podríamos decir en esa figura, entonces que el 10% es cristiano discípulo, el 90% es cristiano multitud. Aquellos recibieron su milagro, muchas gracias. No sé si le habrán dicho Dios te bendiga, muchas gracias, profeta, y se fueron a vivir su vida. Diría Ricky Martin, ¿su vida qué? Su vida loca posiblemente, porque no queda más evidencia de que ellos se convirtieron en discípulos. Ni siquiera queda evidencia de que se convirtieron en el Señor. Pero uno sí regresó, uno sí volvió. Ese seguramente era cristiano discípulo. Entonces el cristiano multitud, hermano, va a esperar recibir algo del Señor, pero ¿sabe qué? No va a estar dispuesto a dar nada. Es que imagínense los 10 leprosos, los 9 restantes, pero ni siquiera pudieron regresar a dar gracias. Gracias, te agradezco mucho, qué bueno eres. Ni siquiera dar gracias regresando. Entonces, otro de los elementos, otra de las características que diferencia la iglesia multitud de la iglesia discípulo es: ¿cuán comprometido estás tú con el Señor? Se quedó a la puerta. Se quedó en la puerta. Eso me da también la idea a pensar de que se conformó ya solo con observar para estar al tanto de lo que sucedía, pero ya no quería ser un participante de lo que estaba viviendo Cristo en ese momento. Y de ahí su proceso de enfriamiento, hermano, ya venía fuerte. Ahí su proceso de enfriamiento ya estaba delicado. Pues mire usted que ese proceso de enfriamiento no se detiene, avanza. ¿Tú tienes capacidad de llegar al lugar santísimo? Cuando entramos en la adoración, hermano, tú tienes, y yo también nos deberíamos de preguntar: ¿tenemos la capacidad de entrar al lugar santísimo? ¿O somos cristianos que nos quedamos en el patio, en el atrio? ¿Cuál podría ser el atrio? Yo pienso que el atrio podría ser esa alabanza bonita y aplaudiendo y preparando la ofrenda, hermano. Para mí la alabanza es preparar la ofrenda de adoración. Aunque ya le estamos alabando, estamos preparando nuestro corazón, nuestra alma, cantamos juntos, cantamos cantos de guerra, de victoria, de gozo, de júbilo, de alegría, para que nuestra alma esté en la mejor condición de entrar al lugar santísimo y ofrecer nuestra ofrenda de adoración. Pero ¿y qué pasa si nosotros no entramos al lugar santísimo? Que la ofrenda de adoración no se puede dejar en el lugar santo, ni en el patio. Entonces es bien delicado, porque si el 10% es, digamos, en la figura de los leprosos, si el 10% es un cristiano discípulo, ¿qué porcentaje cree usted entonces que es la que puede entrar al lugar santísimo a ofrecer la adoración genuina al Señor? Yo creo que no más del 10%. Llegó una iglesia de 100 gentes, entonces 10 tal vez podrían estar adorando al Señor. Los demás hermanos se quedan en el atrio. Y nosotros, yo renuncio a que aquí suceda así, porque el Señor nos ha regalado un instrumento hermoso que es la alabanza,
para poder acercarnos a su presencia. Dice, el apóstol explicó una vez que una de las formas para saber que la iglesia logra llegar a niveles de unción aceptables por el Señor es cuando se desata entonces la unción profética. Hermanos, las iglesias donde no se desata la unción profética, ahí no está sucediendo mucho a nivel espiritual. Aquí, gracias a Dios, se desata la unción profética. Pero yo no quiero que sea por los 10, pero como no somos 100, por los 5 que se meten, sino que tendremos que avanzar nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dijo la profecía. Entonces dijo lo que dijeron las profecías. Van a venir vientos, van a venir situaciones de pruebas, van a venir situaciones difíciles, hermano, donde dijo una de las profecías, dijo, ya te dije que me tienes que buscar. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas más fuertes, el que no esté sólido, agarrado de Cristo, lo va a negar. Mire Pedro, y no lo negó. Y yo quiero insistir en esto, es que ¿quién era Pedro? Si Jesús pudiera haber dicho quiénes consideraba él que tenía amigos, yo creo que él nos da una luz en cuanto a quiénes eran los amigos. Yo creo que pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan y pudo haber sido Santiago, porque a ellos tres son los que los lleva a que miren su transfiguración. A los demás no les tenía tanta confianza a los demás como para que lo vieran transfigurado. Imagínense qué hermoso. Pero a ellos tres sí. Y creo que Pedro se discutía con Juan en primer lugar, aunque Juan lo amaba. Es que Pedro le llovió, hermano. Pedro, me amo, le dice, te quiero. Me amo, te quiero. Me quieres, pues sí, te quiero. Pero Pedro no pudo pasar de esa respuesta. El Señor le bajó la categoría de pregunta, pero no fue que Pedro haya alcanzado la respuesta. ¿Se acuerda usted? El Señor te va a bajar el nivel, pues, me quieres, pues sí, te quiero. Le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero cuando regreses a mí, ya, pues, para esas alturas Pedro le había zarandeado, ya lo habían zarandeado, ya había caminado sobre las aguas, todo lo que había sucedido ya. ¿Y qué pasó? Se enfrió. Es que la profecía que el Señor les había dado, hoy mismo en la noche, ustedes descenderán su fe, ustedes bajarán su fe, algunos se desilusionarán, algunos se apartarán. Eso no les estaba contando, miren muchachos, siento, no, les estaba anunciando. ¿Por qué? Seguramente porque Jesús ya había discernido a sus discípulos y sabía un secreto que es el que yo quiero, como el que yo quiero que cerremos hoy. Pero voy a apurar, hermano. Entonces, siguiente paso del enfriamiento era seguirlo de lejos. Dijo la profecía, búscame en adoración en tu casa. Yo creo que el que busca al Señor aquí en la congregación está bien. Gloria a Dios, aquí estamos buscándole. Pero creo que es más de cerca aún en la casa. Tú y Él. Ahí es donde realmente pienso yo que se está buscando al Señor. Aquí también, pero este es un primer escalón. Lo tenemos que avanzar a poder adorar así en la casa y poder tener espacios para hacerlo en la casa. Y a mí me da temor porque la palabra es segunda vez que dice, ya te dije que me busque. Para que el Señor le diga a uno, ya te dije, ay. Entonces vayamos a la última etapa del enfriamiento. Vámonos a Juan 18:17. Con esta terminamos y entonces le doy a usted la revelación. Mire, pues Juan 18:17 dice: entonces la muchacha le dijo a Pedro, ¿no eres uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió, no, yo no. ¿Sabe qué significa eso? Lo voy a explicar en los pedazos. Entró temor cuando lo confrontaron por ser cristiano. Ahí en tu oficina, mira, que vos te vi entrando a una iglesia la otra vez. Vos sos cristiano. No, yo no. Yo fui a dejar a mi mamá.
hermano, cuando usted lo confrontan así en serio en su oficina, en algún asunto, ¿usted es cristiano? ¿Usted qué dice? Pues aquí estamos buscando solo de otras religiones. El puesto es bueno, 30,000 quetzales al mes, empieza el lunes, pero no, cristianos no queremos nosotros. Aleluyas, panderetas. ¿Es cristiano o no es cristiano? Bueno, no voy tanto. Firme el documento que le mandó el ministro. No, yo no puedo firmar. Se queda sin trabajo y nos vamos con usted. ¿Qué hace usted? Mire, entonces busque quien le firme, pero yo no le firmo, porque soy cristiano. No, pero tal vez no es tan malo, si así lo han hecho todos. Todos los que han pasado por aquí, así también han habido cristianos. ¿Cómo nos va cuando de verdad, no cuando nos dice la vecina, usted va a la iglesia, ay, amén, me lo invito un día, no, pero cuando está en riesgo algo valioso para usted? Yo quiero darle el proyecto, pero no a cristianos. Esos no pagan. ¿Es cristiano usted o no? Amén. Entonces no, gloria a Dios, no era para mí. Pero mire, le dijo Pedro, hey, ¿tú eres uno de los seguidores de ese hombre? No, yo no. Le entró miedo. ¿Por qué? Porque ahí ya estaban los cuentazos cerca. Sí, el proceso de sufrimiento venía. Ya no solo lo miraba de lejos, ya le entró temor decir que era cristiano. Y si me sacan del grupo, si me sacan del WhatsApp, los cuates, me cuento un chisme, lo que no hay que contar chisme. Pero donde yo trabajo, ya hay filtros y ya están preguntando: ¿religión? ¿Cristiano? No, pero ¿cuál? Le cuento. Por eso usted ore por mí, para que tenga un pastor tiempo completo. Yo me daría por usted. Pero quiere que le sea honesto. Me quedaría mucho tiempo libre. Vaya a orar, diría usted. Amén, pero aún así. Solo que los ministros una vez a la semana, los hermanos se juntan. ¿Cuántos varones hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 12 varones. 12. Una semana tiene 100 cabalme una vez a la semana. ¿Me da tiempo? Imagínate usted bien pulido los 2 metros caminando en las nubes. Y tengo tiempo para preparar la palabra. En una semana, taco un mes y predicas. Y después me voy al monte a orar, ¿no? Yo sí quisiera, ¿no? Pero la cosa es que quiero el Padre también, ¿no? Porque ahí es que, hermanos, es un temor y temblor, hermano, de conocer el tiempo, el momento en que el Señor diga ahora. ¿Quién te dijo que ahora? ¿Por qué no hace rato? Ay, hermano, por eso ore por mí. No crea que yo ya escribí una vez al apóstol. Hermano, ¿de qué cree? Y como sabio que ha de ser, ni modo cubriendo más de 800 pastores a nivel mundial. Esa es una decisión muy delicada. Pero toma en cuenta tu familia, me dijo, y óralo mucho que el Espíritu Santo te va a decir cuánto. Amén, ¿para qué hubiera dicho yo? Y lo mismo, hermano. ¿Quién se arriesga a decir, dale varón y si muera? El que tiene que decir, dale varón es el Padre. Pero no sé por qué estoy hablando de eso, hermano. ¿Qué? Hermano, no es el temor, pero por algo de eso. Entonces regresemos. Del enfriamiento entra temor. Mire el verso 18. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón, porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Pedro ahí ya estaba frío. ¿Cómo? Hace unos versos le había dicho: yo me voy a morir, me muero contigo si es necesario. Amén, digan los demás emocionados.
Y ahorita, hermano, buscando cómo calentarse frío, negándolo ya. ¿Cómo explica usted eso? ¿Puedo explicar por qué? Pedro ya se había enfriado. Mira lo que dice Lucas 22:56. Una sierva vio a Pedro sentado allí, aunque estaba ahí metido entre los fríos. Lo seguían observando, hermano. Porque el enemigo te va a estar observando. El enemigo te va a decir: no, tú eras, yo te miraba en la iglesia avanzando. ¿Y dónde estás? No, yo no era. Dice: una sierva vio a Pedro sentado allí. Lo pudo ver por el fuego, por la luz del fuego. Lo miró muy cerca y dijo: este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Hermano, ¿usted se animaría a decirle: yo no conozco a este hombre? ¿Te animaría? Un poco más tarde, alguien vio a Pedro y dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: no, hombre, no lo soy. No, hombre, yo no soy. Pasó casi una hora y otro hombre insistió: es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Y se cumplió la profecía. ¿Qué profecía? Me vas a negar, Pedro. No, Señor, yo a ti jamás jugamos juntos. Pero ahora mire lo glorioso. Antes de este igual el verso que sigue, verso 61. Entonces el Señor se dio cuenta, pero se dio la vuelta. Es que el Señor estaba ahí, en el patio. Porque Pedro andaba así alejadito, ¿va? Y entonces, no, yo no lo conozco. Pero ¿sabe qué lo vio? Jesús te está oyendo. Imagínense qué decepción. Entonces dice el verso 61. Entonces el Señor se dio vuelta cuando oyó lo que Pedro dijo y cuando oyó al gallo, y miró a Pedro a la cara. Mire ese encuentro, hermano. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante esta noche, dirás 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de ahí y lloró amargamente. ¿Quiere que le dé cuál es el secreto para no enfriarse? ¿Qué nota usted? ¿Qué nota usted? Que el Señor le dice a Pedro al principio, Pedro lo dice más adelante, y cuando se confrontan cara a cara, se me hace que el Señor le dijo en su mirada: te dije que no me conocías. El secreto para no enfriarse, ¿sabe cuál es? Conocer a Cristo. Pedro a esas alturas no lo conocía. Entonces, ¿en qué momento conoció Pedro a Jesús? Jesús lo vio cara a cara. Cuando Jesús te mira cara a cara, ahí lo conoces. Y miren lo que dice, hermano. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás. Entonces, Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Ahí conoció Pedro a Jesús. Cuando cayó postrado a llorar amargamente: yo no conocía a mi Señor. ¿Dónde quedó la caminada por las aguas? ¿Dónde quedó la revelación del Padre? ¿Dónde quedó todo lo que Pedro hizo? ¿Dónde quedó? ¿No será que todo eso fue un tipo de religiosidad de Pedro, que no había logrado entender a esas alturas cuál era el mensaje de Cristo? Tal vez Pedro era una iglesia multitud, que lo que Pedro esperaba era que se anunciara en qué momento el Señor iba a ser rey de Israel, porque entonces iba a ser la mano derecha del rey de Israel. No has entendido, Pedro, que lo que tienes que hacer es morir conmigo. Y muchos de nosotros estamos siguiendo al Señor esperando que Él haga algo por nosotros. ¿Y sabe qué? No va a hacer nada, porque ya lo hizo. Ahora lo que nos toca es a nosotros hacerlo, para que lo demás venga por añadidura. No es que el Señor te va a dejar sin nada, pero Él ya no va a hacer nada por nosotros. Ya lo hizo. Nosotros tenemos que hacer por Él, para que se cumpla la palabra: busca primero el reino, y todo lo demás va a venir añadido. Pero ¿cuál es todo lo demás? Lo que necesitamos tú y yo
para cumplir lo que el Señor quiere que cumplamos. Lo demás no te lo van a dar. ¿Para qué? Es extra, es una carga extra que vas a llevar que no te la van a dar. Por eso es que la iglesia del Señor no puede ser una iglesia tan grande, hermano. Por eso la iglesia del Señor no puede ser de miles, no puede ser. Tiene que ser de discípulos. Pues mire, Pedro se enfrió. Ahora yo te quiero hacer la pregunta del millón. Ya sabes cuál es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Conoces a Jesús? Pedro caminó con Jesús, viólo. Ahora mire, ¿cuántos de los milagros hizo que, digamos, que Pedro vio cuando estaba Jesús, los hizo él? Ninguno. ¿De quién fue el milagro de que Pedro caminaba sobre las aguas? Pedro fue el poderoso, fue porque Jesús lo llamó. No, fue la palabra ven, ese ven solidificó el agua, pienso yo, hermano, y empezó Pedro a caminar y con Jesús no subió. Todo lo que le aconteció a Pedro, el Señor permitió que Pedro lo viera para ver si él reaccionaba. Dice, el Padre le dijo, él es el Hijo del Hombre. Tú eres el Hijo del Hombre. No entendió. Cuánta revelación hemos tenido nosotros, cuánta palabra, cuántos milagros, cuántos señales, cuántos prodigios, y tal vez a estas alturas, hermanos, lo hemos entendido. Por eso dijo la profecía, tienes que dar fruto. A estas alturas Pedro no había dado fruto y no le acababa de doblar la oreja a aquel pez. Ay, eso me resalté, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, me resalté. Bien, le salté un paso, hermano. Dios sabrá por qué. Pero es el momento donde Pedro empieza a pelear con sus fuerzas. Mateo 26:51 dice, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al siervo. Es decir, empezó a haber enfrentamiento. Y Pedro dijo, no, aquí yo puedo. Sacó la espada, y es un misterio, fíjense, hermano, que sacó su espada y le voló la oreja derecha, perdón, la oreja izquierda. Habría que estudiar que es la oreja izquierda. Bueno, la cosa es que Pedro empezó a defenderse él solo. Y Jesús le dijo, pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿Sabe qué significa eso? Todo el que pelee con sus fuerzas será derrotado. Si tú peleas con tus fuerzas las cosas espirituales, vas a ser derrotado. En Juan 18:10 está esta misma versión, solo que escrita por Juan. Dice, Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. A la oreja derecha. Yo pienso que Pedro era derecho y le cortó la oreja izquierda. Perdón, la derecha. ¿Dónde le quedaba la oreja derecha? A su derecha. Bueno, entonces ahí puede haber eso. Pero mira lo que sigue. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. Es cuando te dice el Señor, coloca tus fuerzas en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Qué le está diciendo? ¿Vos te vas a oponer otra vez a que se cumpla el plan del Señor? ¿Por qué le digo otra vez? Porque ya la otra vez le había dicho, apártate de mí, Satanás. Era la segunda vez que Pedro se quería oponer al plan de Dios. ¿O no? Entonces mira lo que el Señor me mostró. Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios. Es decir, cuando tú peleas con tus fuerzas, te opones al plan de Dios. Ahí está como queriendo sostener lo que el Señor ya dijo que se cayera. Necesito que en tu vida se caiga tu trabajo. No, Señor, yo aquí estoy moviendo pita, hermano. Aquí hablé yo con el mero, hermano. Y aquí me una carta de recomendación. Y el Señor me está peleando con sus fuerzas. Deja que se caiga si quiero levantarte otro mejor. Pero hoy pelea con eso. Entonces tuvo que decir a Pedro, ¿y tú qué quieres ver? Que no se cumpla lo que mi padre me mandó a enviar, me mandó a hacer. En otras palabras, ¿acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Pedro oponiéndose. ¿Cuántos de nosotros nos oponemos al plan de Dios? Por pelear. Pero entonces, mire, para esa altura ya Pedro iba enfriado.
El siguiente paso, el que me salté, es cuando seguía al Señor de lejos. Y después lo niega y se enfría. Entonces, solo le voy a resumir cuáles son los indicadores del enfriamiento. Número 1, creerse autosuficiente. Número 2, disminuir en tu oración. Número 3, pelear con tus fuerzas. Número 4, seguirlo de lejos. Y número 5, se concreta el enfriamiento, lo niega. Pero todo eso se resume en ¿qué? ¿Conoces a Jesús? Si Pedro no lo conocía a esas alturas, hermano, ¿cómo me aseguras tú que lo conoces? Solo tú puedes saberlo. Solo tú puedes saberlo. Yo no puedo saber si tú conoces al Señor, hermano. Yo puedo ver tus frutos. Y la palabra, las profecías dijeron hoy que era tiempo de dar frutos, que era necesario que sanáramos lo que tenemos en el corazón para dar frutos. Si en tu vida hay señales de esto, tú quieres manejar el evangelio a tu manera, tú quieres llevar los principios bíblicos a tu manera, tu oración ha disminuido, quieres pelear con tus fuerzas, quieres resolver tus problemas con tus fuerzas. No, eso yo me encargo de eso. Yo mañana lunes arreglo eso. El Señor dirá, sí, pues. En lugar de decir, Padre, yo con esto no puedo, ayúdame. Sigues al Señor de lejos, has perdido tu compromiso, te quedas a la puerta. ¿Quién es el que se queda a la puerta? El que ya no entra. No, yo no sirvo más, ya por años serví, hoy es tiempo de recibir. No, es tiempo de dar. ¿Sabes por qué? Dice la palabra, si Él murió por nosotros, ahora a nosotros nos toca morir por Él. ¿Y cuándo morimos por Él, hermano? Cuando hoy, en lugar de tú estar tal vez ya llegando al puerto, echándote un ceviche allá por algún lado, o despertando a esta hora del mediodía, tú decides morir a tu tiempo de descanso y presentarte a ofrecer la ofrenda de alabanza y de adoración. Eso es morir. Cuando tú decides cambiar tu rutina semanal para empezar a atender las cosas del Señor, eso es morir a tu agenda y empezar a movernos en la agenda del Señor. Cuando yo tengo que entender y decir, no, Señor, si lo que dice tu palabra yo no lo puedo acomodar a mi conveniencia, yo me tengo que acomodar a como tú lo dices. El jueves leíamos un verso, no sé si me da tiempo de encontrarlo. Todo por aquí está. Pero el jueves leíamos un verso donde decía que, o era en esta prédica, ustedes se han dejado conducir por las instrucciones que les hemos dado y han aprendido. No es en esta, no, ya me acordé. Volveré al mismo. Dice, esto digo pues, Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andé, no sé pues. Bueno, no lo encontré, por ahí va a estar, hermano. Pero dice, porque ustedes andan según la instrucción que han recibido de nosotros y van bien, dice, estoy parafraseando, sigan así. A veces tenemos que nosotros aceptar la instrucción. Ayer lo hablamos con los varones. Sí, esa. Aquí está. Mire, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones,
acerca de la manera en que debéis de andar y agradar a Dios, entre paréntesis, como de hecho andáis, así abundéis en ello más y más. ¿Sabe qué significa? La humildad de recibir instrucción para saber comportarnos y agradar a Dios. No, hermano, pero yo lo voy a llevar como yo considero que es. Fíjese, porque esto de comprometerme ya lo hice una vez y me fallaron, ya no me vuelva a suceder, así que yo lo voy a dar a mi manera, hermano. Ojo, enfriamiento. Te falló el hombre seguramente, pero el Señor te aseguro que no te ha fallado. Fallaste tú por haber puesto tu confianza en el hombre. Usted no ponga mi confianza en mí ni en el hombre, ponga la confianza en el Señor. Él no le va a fallar. No, es que no me salió como yo esperaba. Es que es otra cosa. Es que entonces no has muerto a ti, porque seguramente te va a salir como Él espera que salga. A veces nosotros oramos y pedimos milagros, hermano, y dice uno, Padre, pero milagro, y el Señor ya lo está haciendo, pero nosotros hasta pedimos mal. A veces esperamos que el milagro se dé como nosotros creemos que se va a dar, y se va a dar como el Señor considera que es mejor. Pero ¿quién entiende eso? El que está muriendo para Dios. Entonces regresemos. Pedro se enfrió, porque a esa altura del partido no conocía a Jesús. Por eso es que dice al final. Entonces dice acá, lo pudo ver por el fuego, por la luz del fuego, lo miró de cerca y este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Dijo una verdad. Porque Jesús le había dicho, hoy, está quemando algo como aquí, ¿verdad? Que Jesús le había dicho, hoy, en la noche, me vas a negar. Dirás que no me conoces. Se lo voy a leer. Mateo 26:34. Jesús le dijo, te digo la verdad, esta misma noche antes de que el gallo cante, dirás 3 veces que no me conoces. ¿Sabe qué? Jesús le estaba diciendo, Pedrito, amigo mío, a estas alturas no me has conocido. Me has querido interrumpir en un montón de cosas. Me has contradicho la palabra. No has entendido los tiempos. Todo lo que te enseñé y te mostré y no has entendido. ¿Sabes por qué? No llegaste a conocerme, Pedro. No llegaste a conocerme. Y entonces Pedro lo confirma más adelante. Cuando le entra miedo y lo empiezan a confrontar, dice, no, yo no. Empezó poco a poco. No eres uno de los hombres, pero respondió, no, yo no. Pero en Lucas 22:56 dice, lo pudo ver entre el fuego y dijo, lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde vio a Pedro otro, tú también eres uno de ellos, pero dijo, no, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro hombre insistió, en verdad, este hombre estaba con él. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. Entonces cantó el gallo. El Señor, cuando oyó que Pedro lo negó, lo vio. ¿Cómo habrá estado Jesús? Angustiado, presionado, tal vez ya lo estaban medio insultando, pero no estaba pendiente de eso, estaba pendiente de la conversión de Pedro, porque a esa altura Pedro se había convertido, había nacido de nuevo. Y entonces él en los grandes insultos ni los oía, él solo estaba viendo qué va a decir Pedro. No lo conozco. Y lo vuelve a ver, hermano. ¿Qué le habrá dicho con la mirada? Te lo dije, no me conociste, Pedro. Imagínense, hermanos, que qué tremendo es. Y entonces cae y llora amargamente. Ahí se convierte Pedro. ¿Saben cuándo nos convertimos? Cuando el Señor nos hace caer y amargamente le reconocemos. No amargamente, sino que nos hace caer y en nuestra doblada de rodillas y poner la cabeza en el suelo, ahí decimos, Señor. ¿Saben por qué? Porque después Pedro hace obras gloriosas en el nombre de Jesús. Después de esto Jesús resucita, Pedro reacciona. ¿Se acuerdan que después el Señor los llama? Está en la orilla,
Ellos están en la barca queriendo pescar. Pedro, decepcionado, muchacho, al final tenía razón. Dice, vámonos a pescar, mejor regresemos a nuestro trabajo. Vos, Juan, repartí currículums. Sí, señor Pedro, allá en la barca dice que si vamos a pescar, vamos. Y de la orilla le hablan: muchachos, han pescado algo. Pedro ni lo reconoció, pero ahí ya se había convertido. Pedro, ese es el Señor, le dijo. Y Pedro se vistió, que era lo lógico, ¿no? Que se mete uno al agua, ¿no? Pedro se viste y se tira a nadar. Y entonces empiezan los 40 días a caminar juntamente con el Señor. Y todavía así medio que no muy, ¿verdad? Pero ellos estaban allá. Yo creo que ese fue el proceso de conversión de Pedro. Y viene Pentecostés, hermano. Por eso Jesús les dijo: era necesario que me fuera, es necesario que me vaya. Viene Pentecostés y los bautiza el Espíritu Santo. Dice la palabra que después estaba Pedro en su aposento y lo llega alto. Estaba orando él en lo alto de una casa y le llega a buscar. Mire, dice que aquí está, que tú eres Pedro. Sí, necesitamos que nos vayas a predicar allá donde somos nosotros. Está bueno, dijo Pedro. Se convirtieron 5,000. Pedro caminó con el Señor, lo tuvo ahí, no se convirtió, pero después se convierte y entonces inicia el ministerio de Pedro. Después le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y lo levanta el paralítico. Y ya empieza Pedro a hacer milagros, porque el Señor le había dicho: bueno, Pedro, ahora sí, tu ministerio, pues arranca tu ministerio. Pero tuvo que llegar a entender, tuvo que llegar a vivir esta línea gloriosa. Jesús se dio la vuelta y miró a Pedro cara a cara. Ahí yo siento que reconoció a Jesús. Hasta ahí. Pero ya había hablado, hermano. La profecía se había cumplido. Y creo que ahí empieza Pedro desde abajo. Ahí empieza Pedro otra vez a construir su ministerio. Por eso regresa a la barca y empieza nuevamente. Híjole, me pregunto el tiempo. ¿Por qué no oramos, hermano? Pero yo quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Y quiero preguntarte lo siguiente: ¿has entendido tú el misterio de Cristo? No me contestes, contéstate a tu corazón. ¿Has entendido tú a qué vino Jesús a la tierra? ¿Has entendido tú lo que el Señor te está pidiendo hoy? ¿Sabes qué es lo que el Señor nos está pidiendo hoy, hermano? Muramos al viejo hombre, que muramos a nuestras pasiones, que muramos a las cosas que a Él no le gustan, que mueras a tus pecados, que mueras a tus deleites, que mueras a tus gustos, que mueras a tu autosuficiencia de querer llevar el evangelio como tú crees, en lugar de agarrar la escritura y empezar a cumplir según la escritura lo dice. Que mueras al éxito que siempre esperaste tener. Muere a tu éxito. Porque ese es el primer paso para dar el segundo paso. Porque Él te quiere resucitar una vez hayas muerto para Él. Pero te va a resucitar a una vida nueva. Dice la Biblia, a una novedad de vida. Pero nadie puede alcanzar la vida nueva si no muere. Yo creo que todo el tiempo que Pedro caminó con Jesús no alcanzó su vida nueva, porque todavía sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Ya en el último momento Pedro empieza a cambiar su vida cuando escucha la voz del gallo y dice: Dios santo. El Señor lo mira cara a cara y ahí cae Pedro de rodillas.